Hoy hablaremos del concepto de Dependency Injection y para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos queremos construir un carro y para ello vamos a crear la clase carro. Entonces vamos a necesitar un motor, una ventana, llantas y entre otras partes más. Entonces crearíamos la clase motor, luego otra clase ventana, luego otra clase llantas y así sucesivamente. Y todas estas clases podrían ser creadas independientemente. En pocas palabras, quiere decir que todas estas clases no van a depender una de otra. Y al final vamos a crear una instancia de cada una de estas clases para poder inyectarla en la clase carro. Y la clase carro simplemente va a utilizar la instancia de cada una de estas clases. Entonces todas estas clases vendrían a ser dependencies o dependencias de la clase carro. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que no va a ser necesario crear una instancia de alguna clase dentro del constructor como lo hicimos anteriormente. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que simplemente podríamos borrar todo este código. Y ahora Angular nos facilita el concepto de Dependency Injection a través del constructor del componente. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los paréntesis vamos a pasarle un parámetro de tipo private y lo vamos a llamar usuario service. Y luego el tipo de datos simplemente va a ser el servicio que hemos creado. Y recuerden que el servicio se llama usuario service. Y todo esto es más que suficiente para poder utilizar la instancia de este servicio. Y de esa manera cualquier cambio que exista dentro de este servicio lo podríamos realizar dentro de esta clase, más no dentro de este componente. Entonces al final simplemente utilizamos esta instancia para poder llamar al método getUsuarios, como pueden ver aquí. Y todo este valor va a ser almacenado en la variable personas. Entonces si nos vamos al navegador, podemos ver el siguiente mensaje de error, el cual dice No provider for usuario service. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir que necesitamos registrar a este servicio en nuestra aplicación. Y existen diferentes maneras. Veamos la primera. La primera manera sería dentro del decorador component, es decir, que en este espacio de aquí escribimos una coma y ahora escribimos el arreglo providers de esta manera. Entonces, como elemento de este arreglo providers, simplemente escribimos el nombre del servicio el cual estamos utilizando, en este caso usuario service, y eso sería todo. Veamos, si nos vamos a navegador, podemos ver que ningún error se muestra en la consola y podemos ver la lista de personas, correcto. Entonces, al utilizar providers en el componente, estamos registrando este servicio solo dentro de este componente. Y si nosotros queremos utilizar este servicio en toda la aplicación, podríamos registrarlo de la siguiente manera. Entonces, simplemente copiamos el nombre del servicio y borramos este código. Y ahora nos vamos al documento a.mayo.ts. Y podemos ver que dentro del decorador en Gmayo ya tenemos a la propiedad providers. Entonces, en este espacio de aquí, dentro de los corchetes, escribimos el nombre del servicio el cual queremos registrar, es decir, el servicio usuario service. Asimismo, podemos ver que acabamos de importar la ruta de dicho servicio. Veamos, lo guardamos, nos vamos al navegador y podemos ver que el resultado es el mismo. Ahora veamos otra manera de registrar un servicio en nuestra aplicación. Y para ello rápidamente vamos a borrar esta línea de código. Y ahora nos vamos al documento donde hemos declarado el servicio, es decir, a la clase usuario service. Y en la parte de arriba vamos a utilizar a un nuevo decorador, el cual se llama Injectable. Asimismo podemos ver que dicho decorador Injectable está siendo importado desde Angular Core. Entonces, para poder registrar este servicio en nuestra aplicación, dentro de los paréntesis vamos a pasarle un objeto. Y la propiedad de este objeto se llama provider_in. Y el valor simplemente va a decir root, de esta manera. Y así estaríamos registrando a este servicio en el nivel root de nuestra aplicación, para que otros componentes también lo puedan utilizar. Y asimismo debemos saber que esta manera de registrar a un servicio utilizando provider_in fue presentada con Angular 6. Entonces, de esa manera hemos entendido el concepto de Dependency Injection para poder utilizar una instancia de un servicio en nuestros componentes.